Y en Guerrero, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron a una exfuncionaria por la desaparición. 14 de mayo de 2025. El reloj marcaba las 5:40 de la madrugada cuando el silencio de Chilpancingo, Guerrero, fue quebrado por el estruendo seco de las botas tácticas, el motor apagado de los vehículos oficiales y una orden que lo cambiaría todo. Ministerio Público Federal, tenemos una orden de aprehensión. Ese día, México no despertó igual. Fue una mañana distinta. Fue la caída de un muro. Agentes de la Fiscalía General de la República irrumpieron en un fraccionamiento privado, protegidos por la Guardia Nacional. Su objetivo no era cualquier criminal de la lista. Era Leticia R.M., una figura con toga, un hombre que había permanecido intocable durante años, exmagistrada federal, vinculada directa o indirectamente a decisiones clave en el caso más doloroso de la historia reciente. Ayotzinapa. Ella fue la que firmó amparos que desactivaban órdenes de captura. Ella fue la que evaluó y manipuló pruebas. Ella, la que se sentaba en tribunales a juzgar al ejército y terminaba blindándolo. Durante años, su nombre apareció en informes reservados, cruzando líneas entre lo judicial y lo impune. Hasta hoy, hasta que el encubrimiento colapsó, las imágenes se multiplicaron en redes sociales y noticieros. Una mujer esposada, con rostro sereno, saliendo entre luces de patrullas. No gritó, no lloró, solo bajó la cabeza, y ese gesto sacudió al país entero, porque lo que comenzó como una detención aislada, en apariencia legal, encendió una bomba emocional, política y jurídica. En cuestión de horas, juristas, colectivos de derechos humanos y analistas comenzaron a hablar no solo de una detención, sino de una red judicial que protegía al crimen desde dentro del sistema. En calles de Guerrero, en salones de clase, en salas de audiencia, la pregunta comenzó a crecer como una sombra. ¿Cuántos más sabían y cuántos más callaron? ¿Y si Ayotzinapa no fue un error del Estado, sino un crimen sostenido desde sus propias instituciones? ¿Hasta dónde llega realmente la red que Leticia ayudó a construir? Leticia R.M. no cayó solo como una mujer, cayó como símbolo, como engranaje clave de un sistema judicial que, durante años, ha oscilado entre la justicia simulada y la protección encubierta del poder. Su detención no es una nota aislada, es el inicio de un expediente que podría derrumbar pilares enteros de la legalidad en México. Los cargos son contundentes: encubrimiento agravado, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Según la carpeta de investigación presentada por la FGR, Leticia habría utilizado su investidura como magistrada para frenar órdenes de aprehensión contra mandos militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con firma propia, borró caminos hacia la verdad. En al menos 5 ocasiones documentadas, la exjueza emitió resoluciones que invalidaban pruebas clave, protegían a presuntos responsables uniformados o directamente desechaban testimonios fundamentales. Según fuentes judiciales, también habría filtrado información sensible a altos mandos castrenses, permitiéndoles reacomodar estrategias legales y blindarse antes de cada audiencia. Pero lo más alarmante no quedó en los papeles. La Unidad de Inteligencia Financiera, UF, detectó transferencias bancarias por más de 8.4 millones de pesos durante su periodo como juzgadora. La mayoría de esos depósitos coincidieron, escandalosamente, con las fechas en que emitió fallos favorables al ejército. Algunos pagos provinieron de empresas fantasmas con vínculos indirectos con proveedores castrenses. ¿Corrupción de Estado? ¿Justicia sometida al poder militar? Las preguntas revientan como balas en el corazón del debate nacional, porque no se trata solo de una jueza, se trata de un eslabón en una red judicial que operó con precisión quirúrgica para desactivar el caso Ayotzinapa desde adentro. Mientras Harfuch presenta pruebas, mientras los fiscales redactan acusaciones, la política tiembla.
porque muchos de los expedientes firmados por Leticia fueron validados por otras instancias, por otros magistrados, por presidentes de tribunal. ¿Cuántos más están involucrados? ¿Hasta dónde llega esta red? Los efectos ya se sienten. El Senado exigió una revisión urgente de todos los amparos otorgados en casos de derechos humanos durante los últimos 10 años. Organizaciones ciudadanas piden la creación de una comisión judicial independiente. Y en las redes sociales, la frase "justicia en venta" vuelve a convertirse en tendencia nacional. Más allá del escándalo legal, lo que se desmorona es la idea de que los tribunales representan al pueblo, porque si la ley se escribe en escritorios comprados, si las sentencias responden a intereses armados, ¿quién defiende al ciudadano de a pie? Leticia no fue la única, solo fue la primera, y mientras se redactan nuevas órdenes de aprehensión, México entero se pregunta, con rabia y con miedo, ¿cuántas Leticias más están aún sentadas detrás del estrado? Minutos después de confirmarse la detención de Leticia RM, el país comenzó a moverse, no en los escritorios, sino en las calles. Desde Iguala hasta Ciudad de México, los rostros de los 43 normalistas volvieron a alzarse, esta vez no solo como símbolo de ausencia, sino como acusación viva contra un sistema que intentó silenciar la verdad. Nos dijeron que el caso estaba cerrado. Mintieron. Las palabras retumbaron frente a Palacio Nacional, donde decenas de madres y padres, con fotografías colgadas del pecho, caminaron con el mismo paso cansado, pero con un nuevo fuego en la mirada. Los mismos que han llorado durante casi 11 años, ahora marchan con rabia contenida. Desde su cuenta oficial, Omar García Harfuch rompió el silencio institucional con una frase que resonó como promesa y advertencia. La justicia apenas empieza. Y con esa frase, el tablero político se estremeció. Por primera vez desde 2014, el Consejo de la Judicatura Federal anunció públicamente una investigación interna contra jueces y magistrados que tuvieron contacto con el expediente Ayotzinapa. Una decisión histórica que revela algo más profundo: el sistema judicial ya no es intocable. Se ha roto el pacto del silencio. ¿Pero será suficiente? ¿O se trata de un movimiento para contener la presión social? El impacto ya es innegable. Universidades públicas anuncian foros de discusión. Organizaciones civiles exigen protección para testigos clave. Y en los medios, el tema dejó de ser una nota judicial para convertirse en una crisis de Estado. Porque si los tribunales fallaron, si los jueces protegieron a criminales con toga, entonces nadie está a salvo. Los 43 no solo volvieron a la calle, volvieron al centro del debate nacional. Volvieron como recordatorio de lo que duele, de lo que falta y de lo que aún puede derrumbarse. ¿Y si esta vez la verdad ya no puede ser escondida? Fue a las 7:00 en punto de la mañana del 15 de mayo de 2025. Las puertas del Salón Tesorería en Palacio Nacional se abrieron con un silencio pesado. Cámaras alineadas, micrófonos listos, periodistas en tensión. Frente al atril presidencial no estaba el presidente. Estaba Omar García Harfuch, con el rostro más serio que nunca, escoltado por altos mandos de la FGR y personal de inteligencia. No fue una rueda de prensa más. Fue una acusación histórica. Con voz firme, sin titubeos, Harfuch lanzó una frase que dividiría en dos la historia del caso Ayotzinapa. Lo ocurrido no fue un error judicial, ni una omisión técnica. Fue una estructura deliberada de protección desde el sistema judicial. El salón enmudeció. No se trataba de encubrimiento pasivo, ni de negligencia. Se trataba de una red activa, operando desde dentro del Estado, con conocimientos, cargos y decisiones calculadas para desactivar toda posibilidad de verdad. Acto seguido, Harfuch ordenó que se proyectaran en pantalla documentos desclasificados por la FGR. Lo que mostraban era demoledor. 6 expedientes clave del caso Ayotzinapa, con fechas, firmas y códigos de resolución
llevaban el sello de Leticia RM. En todos ellos se identificaban decisiones judiciales que invalidaban pruebas, liberaban sospechosos o autorizaban salidas del país de implicados en momentos estratégicos. Uno por uno, los casos fueron detallados. Caso 1. Anuló una orden de aprehensión contra un capitán del batallón 27. Caso 2. Declaró no vinculante el testimonio de un testigo protegido. Caso 3. Permitió la salida del país de un funcionario de inteligencia bajo investigación. Caso 4. Rechazó la cadena de custodia de restos encontrados. Caso 5. Favoreció con un amparo a un general retirado. Caso 6. Negó la reapertura de una línea de investigación solicitada por familiares. Y ahí, sobre la mesa, estaban los documentos con su firma, letra cursiva, fecha, folio. La prueba de que la justicia no solo fue interrumpida, fue saboteada desde su interior. Harfuch no levantó la voz, no hizo aspavientos, pero cada palabra suya golpeaba como un mazo. Este país no puede seguir fingiendo que lo que falló fue el procedimiento. Lo que falló fue el pacto de honestidad institucional. Y ese pacto se rompió hace años, cuando se comenzó a proteger a los perpetradores y no a las víctimas. Las implicaciones fueron inmediatas. La presidenta convocó a una reunión de emergencia con los titulares del Poder Judicial. La Secretaría de Gobernación anunció una revisión integral de todos los procesos penales relacionados con violaciones de derechos humanos entre 2010 y 2024. Y en el Congreso comenzó a sonar como murmullo y luego como grito la exigencia de una reforma judicial constitucional. Pero más allá del estruendo político, lo que quedó flotando fue el silencio social. Un silencio lleno de eco, de memoria, de reclamo. Un silencio que pesa más que cualquier discurso, porque es el de un país que se cansó de callar. Y sin embargo, aún hay dudas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Leticia? ¿Y cuántos más sabían y firmaron? Porque si hubo 6 resoluciones, ¿cuántas más están escondidas en archivos muertos? Y si el encubrimiento fue más grande de lo que pensamos, la rueda de prensa terminó con una promesa. Vamos a ir hasta el fondo, caiga quien caiga. Pero en un país acostumbrado a verdades a medias y promesas rotas, la pregunta que flota en millones de hogares no es jurídica, es emocional. Esta vez, ¿sí llegará la justicia? En una carpeta gruesa, con sello rojo de reservado, la Fiscalía General de la República acumuló por años indicios, movimientos y patrones. Hoy, esa carpeta ya no está bajo llave. Ahora es un expediente vivo, expuesto, analizado y replicado en cientos de medios y foros ciudadanos. Y lo que contiene es demoledor. Entre 2015 y 2018, al menos 17 personas clave vinculadas al caso Ayotzinapa salieron del país. No huyeron por túneles ni escondidos en maleteros. Salieron por la puerta legal, con permisos migratorios, pasaportes en regla y documentos judiciales que los protegían. Todas esas salidas, ahora se sabe, fueron autorizadas con resoluciones firmadas por jueces específicos, entre ellos Leticia RM. Se trata de militares, exfuncionarios de seguridad pública, operadores de inteligencia y hasta exagentes ministeriales. Algunos de ellos enfrentaban órdenes de aprehensión, pero las decisiones judiciales, amparos express, anulaciones de pruebas, prescripciones prematuras les abrieron la vía para escapar de la justicia mexicana. La prensa no tardó en reaccionar. Equipos de investigación de medios como Proceso, Animal Político y Quinto Elemento Lab iniciaron una revisión masiva de expedientes públicos. Lo que encontraron no fue solo omisión, fue patrón. Una secuencia de decisiones emitidas desde tribunales federales en Ciudad de México y Toluca que, lejos de acercar a la verdad, blindaban a los involucrados. Periodistas y abogados independientes cruzaron datos, fechas, firmas. Descubrieron que más de una docena de resoluciones que en su momento fueron tachadas de controversiales o técnicamente fundamentadas, como liberaciones por falta de pruebas,
suspensión de capturas o nulidad de testimonios compartían el mismo origen judicial, la sala donde operaba Leticia R.M. y otros magistrados de confianza. Pero lo que más sorprendió no fueron los nombres de los fugados, sino las conexiones político-judiciales que salieron a la luz. Según documentos filtrados por fuentes internas, Leticia R.M. habría mantenido comunicación constante con funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluyendo asesores jurídicos de la presidencia y operadores de la extinta Procuraduría General de la República. Una red de llamadas, correos y audiencias privadas forma ahora parte del expediente que analiza la FGR. Los reportajes publicados desde la noche del 15 de mayo vinculan directamente las decisiones judiciales de encubrimiento con una estrategia estatal de contención. En otras palabras, la justicia fue usada como arma de defensa política, no como herramienta de verdad, y el efecto ha sido fulminante. En la Suprema Corte, ministros exigen la revisión del actuar de jueces federales en casos de alto perfil. En la calle, organizaciones como Serapaz, Fundar y Centro Pro DH han convocado a marchas exigiendo la depuración total del aparato judicial. Y en las familias de los normalistas, el dolor se mezcla con indignación. Nos hicieron creer que estábamos equivocados, que exagerábamos. Hoy se confirma que todo estaba planeado. Así lo expresó María Elena, madre de uno de los desaparecidos, al ser entrevistada por una televisora local. Porque lo que está en juego ya no es solo un caso emblemático, es la legitimidad completa del sistema judicial mexicano. Es el derecho ciudadano a confiar en que los tribunales están para proteger a los inocentes y no a los poderosos. Y en el fondo, una pregunta no deja de resonar. ¿Cuántos de los que encubrieron siguen en funciones, firmando sentencias hoy mismo? El expediente Ayotzinapa dejó de ser una herida para convertirse en una bomba de tiempo institucional. Y cada documento revelado es un pedazo del muro que se cae. Porque cuando la justicia sirve a los intereses de Estado, ¿quién protege al pueblo del propio sistema? Si lo anterior ya había simbrado la estructura judicial del país, lo que vino después fue una sacudida más profunda. Porque más allá de las resoluciones legales y las conexiones políticas, lo que reveló la Fiscalía General de la República en las últimas 48 horas expone una dimensión aún más oscura del caso Ayotzinapa, la manipulación directa de la evidencia judicial. Un crimen dentro del crimen. Según la nueva línea de investigación encabezada por el equipo de inteligencia de Omar García Harfuch, Leticia R.M. no solo protegió con su firma y su toga a los implicados, también alteró el contenido de expedientes oficiales, sustituyó documentos originales por copias falsas y eliminó declaraciones completas de testigos protegidos. En una revisión exhaustiva del sistema de archivo judicial, peritos de la FGR detectaron que al menos 22 archivos relacionados con el caso Ayotzinapa fueron modificados ilegalmente entre 2016 y 2019. Algunos fueron borrados por completo del sistema digital de tribunales. Otros, alterados con versiones que suprimen nombres, fechas y detalles clave que antes aparecían en las actas originales. Uno de los casos más graves involucra el testimonio de un exagente militar que había declarado bajo resguardo federal sobre la participación de mandos del ejército en la retención ilegal de estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Ese testimonio, según consta en una versión original fechada en marzo de 2017, incluía una lista de apodos y ubicaciones de los presuntos responsables. Sin embargo, la versión que llegó al tribunal validada y sellada por Leticia R.M. tenía el testimonio mutilado. El nombre del testigo había desaparecido, así como los señalamientos a 2 capitanes del Batallón 27. ¿Quién lo hizo? La clave está en los registros digitales. El equipo de ciberinteligencia de la Fiscalía
rastreó las direcciones IP desde las cuales se accedieron, editaron y suprimieron los documentos. Los resultados fueron reveladores. Varias de las modificaciones fueron realizadas desde equipos conectados a una red privada que había sido utilizada anteriormente por personal de la extinta Seido, subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Otras conexiones, incluso más comprometedoras, provenían de computadoras registradas a nombre de un exasistente militar retirado en 2015, con vínculos directos con el CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los peritos informáticos confirmaron además que las fechas de edición de los archivos coincidían con momentos clave del proceso, como audiencias preparatorias o fechas límite para presentar pruebas ante jueces de control. En otras palabras, las alteraciones no fueron accidentales ni caóticas, fueron quirúrgicas, deliberadas, planeadas. Además de los borrados digitales, el análisis forense detectó la existencia de copias impresas con sellos falsificados de juzgados federales, que fueron presentadas como originales durante procesos de apelación. En una de ellas, se descubrió que el sello y la firma de un juez que ya había sido trasladado a otro estado y que jamás participó en el expediente fue reutilizado en 2018 para validar una resolución favorable a un excomandante del ejército. La red no solo protegía, fabricaba. Esto llevó a que la FGR abriera una nueva línea de investigación por falsificación de documentos oficiales, uso indebido de funciones públicas y alteración de pruebas en procesos penales. Un nuevo frente judicial que se extiende más allá de Leticia RM y alcanza a exfuncionarios judiciales, exmilitares y operadores digitales del Sistema Federal de Justicia. El escándalo no tardó en alcanzar a la opinión pública. Editoriales de medios nacionales hablaron de justicia paralela, de sistema judicial intervenido militarmente, de golpe a la soberanía jurídica del Estado mexicano. En redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir capturas de pantalla con el hashtag Justicia Fabricada, acompañado de una frase que resuena con fuerza: si nos señaron con los 43, ¿qué más han borrado del país? Y es que el tema ya no es solo Ayotzinapa, es la credibilidad completa del aparato judicial. Es el miedo real de que miles de procesos penales por desapariciones, feminicidios, tortura o corrupción también hayan sido manipulados, editados o eliminados según conveniencia política o militar. Hoy, el expediente de los 43 se lee como un libro mutilado. Páginas arrancadas, párrafos falsos, huellas digitales de poder escondidas detrás de cada coma. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuántas verdades más están esperando a ser descubiertas debajo de los sellos falsos y los archivos borrados? Porque si borrar evidencia fue tan fácil, si manipular testigos fue tan frecuente, ¿quién garantiza que la próxima sentencia que escuchemos no fue escrita por el crimen vestido de toga? México, una vez más, se enfrenta al espejo más crudo, no al del crimen común, sino al crimen institucionalizado. Y esta vez, ni los juzgados, ni los cuarteles, ni los despachos legales pueden ocultarse, porque la verdad, aunque mutilada, siempre encuentra el modo de regresar. El terremoto desatado por la revelación de Harfuch no se quedó en los juzgados. En menos de 72 horas, el eco del caso Ayotzinapa se coló en las cúpulas del poder, sacudiendo al poder legislativo, al judicial y al ejecutivo, como pocas veces en la historia reciente. Lo que comenzó con la captura de una ex jueza, hoy se traduce en una revisión nacional del sistema de justicia y de los pactos invisibles que lo sostienen. Desde el Senado, las bancadas mayoritarias, incluyendo voces de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, aprobaron por unanimidad una petición formal: revisar todos los amparos, suspensiones y resoluciones judiciales emitidos entre 2015 y 2019 que beneficiaron directa o indirectamente a miembros del ejército mexicano. Una decisión sin precedentes,
que reconoce abiertamente que el sistema de protección legal al interior del Estado fue usado como escudo para garantizar impunidad. La Cámara de Diputados, por su parte, convocó a una sesión permanente del Comité de Seguridad Nacional, advirtiendo que la justicia militar y la justicia civil no pueden coexistir en compartimentos estancos. El mensaje es claro: la opacidad que durante años rodeó a los mandos castrenses ya no es tolerable. Pero el momento más tenso ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El martes por la mañana, en una rueda de prensa extraordinaria, la ministra presidenta Norma Piña rompió el silencio institucional con una declaración que marcará época: la independencia judicial no debe ser escudo para la corrupción. Lo que ha salido a la luz no es una crítica a los jueces honestos, sino un llamado urgente a desmantelar las redes que han pervertido la función jurisdiccional. Horas más tarde, la Corte convocó a una sesión extraordinaria a puerta cerrada, en la cual se discutió el alcance de las decisiones judiciales asociadas al caso Ayotzinapa y su potencial reversión. Según fuentes internas, se planteó la posibilidad de reabrir expedientes y revisar si las decisiones firmadas por Leticia R.M. y otros jueces afines fueron producto de dolo procesal. De forma paralela, el Consejo de la Judicatura Federal, órgano disciplinario del Poder Judicial, anunció el inicio de una investigación formal contra 6 jueces federales cuyos nombres permanecen reservados, pero que, según los documentos filtrados por la FGR, participaron sistemáticamente en resoluciones de encubrimiento, falsificación de actos procesales y filtración de información confidencial a estructuras militares. Las implicaciones son explosivas. Por primera vez, el país está viendo cómo el Poder Judicial investiga a su propia cúpula, reconociendo lo que durante años se negó: que existen operadores de toga que actuaron como defensores del poder fáctico y no como garantes de la ley. En los pasillos del Palacio Nacional, asesores del Ejecutivo comenzaron a hablar en voz baja de una refundación del sistema judicial. Algunos proponen una reforma constitucional que limite el fuero de jueces federales en casos de derechos humanos. Otros, la creación de un tribunal especial contra la corrupción judicial. La palabra purga ya no suena exagerada, pero más allá de la política, lo que está ocurriendo tiene un impacto real en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Organizaciones de víctimas de violencia institucional, desde desaparecidos hasta comunidades indígenas afectadas por abusos militares, han comenzado a solicitar la reapertura de sus expedientes. Algunos colectivos ya cuentan con pruebas de que sus casos fueron rechazados por los mismos jueces hoy investigados. Para ellos, el caso Ayotzinapa no es una excepción, es el espejo de un sistema entero. Y es en ese punto donde la conmoción institucional se vuelve una herida social abierta, porque la justicia, cuando se prostituye, no solo traiciona a las víctimas, traiciona la idea misma de Estado. ¿De qué sirve una constitución si los jueces que deben protegerla se arrodillan ante intereses oscuros? ¿De qué sirve un tribunal si sus decisiones no responden al derecho, sino a llamadas desde oficinas militares o pactos sellados en lo oscuro? Hoy, los 3 poderes del Estado mexicano están en tensión. La credibilidad está en juego. Y la sociedad, esa que durante años fue ignorada, desoída, pisoteada, ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Las instituciones están respondiendo. Pero la pregunta que duele sigue intacta: ¿responderán con justicia o solo con otra simulación? Porque esta vez no basta con castigar a una jueza. Esta vez, el país exige que se juzgue al sistema entero, y no como un acto simbólico, sino como una promesa cumplida. La historia de los 43 no será una página cerrada hasta que cada cómplice, cada protector, cada engranaje del silencio sea nombrado y enfrentado con la ley. Y mientras eso no ocurra, el caso Ayotzinapa seguirá gritando desde los tribunales, las calles
y las tumbas abiertas de la memoria nacional. La onda expansiva del caso Ayotzinapa ya no se limita a los tribunales ni a los pasillos del poder. Ahora cruza fronteras, enciende aulas, moviliza comunidades y activa una memoria colectiva que se rehúsa al olvido. Lo que reveló Harfuch y lo que documentaron periodistas, fiscales y familias ha captado la atención del mundo. Desde Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que respalda las acciones de esclarecimiento estructural y exige que ningún actor institucional goce de impunidad independientemente de su investidura. En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, calificó como alarmante la evidencia de manipulación judicial y pidió a México reabrir los casos vinculados a desapariciones forzadas con revisión internacional independiente. Amnistía Internacional, por su parte, no se limitó a declaraciones. Envió una delegación especial al país y anunció un monitoreo específico sobre el actuar de los jueces investigados. En sus palabras, la toga no puede seguir siendo un escudo para criminales de cuello blanco ni para verdugos de uniforme. La presión global coincidió con un despertar interno sin precedentes. Universidades públicas y privadas de Chiapas a Chihuahua comenzaron a organizar jornadas de análisis y foros bajo un mismo título simbólico: la toga como arma. Profesores de derecho, estudiantes de ciencias sociales y víctimas de otras injusticias se reunieron para discutir no solo Ayotzinapa, sino el sistema entero. En la UNAM, una mesa redonda abordó el uso del Poder Judicial como instrumento de represión institucional. En el ITESO, se debatió el papel de la judicatura en las transiciones democráticas fallidas, y en las calles, la movilización se multiplicó. Colectivos de víctimas de Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán y Tanuato salieron a marchar nuevamente, no solo por sus casos, sino para exigir una revisión integral de los expedientes que fueron silenciados bajo mecanismos legales que hoy se sabe fueron manipulados. Si se hizo con Ayotzinapa, se pudo hacer con todos nosotros, gritó un padre de familia en la explanada de Morelia. El país entero se está mirando al espejo. Y la pregunta no es solo qué pasó, sino ¿cuánta justicia más está atrapada en archivos manipulados por el poder? En medio de un país en tensión, con tribunales bajo lupa, familias marchando y expedientes reviviendo bajo el foco público, una sola frase pronunciada, sin estridencias, sin guión, sin maquillaje, se convirtió en el parteaguas moral de esta historia. Si un joven desaparecido no merece justicia, ¿quién la merece entonces? La dijo Omar García Harfuch, con voz contenida, desde el estrado improvisado de una conferencia nacional. Y el país se detuvo. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo silencio. Un silencio pesado, de esos que no necesitan palabras para hacer temblar conciencias. Para muchas familias, esa fue la primera vez que alguien en el poder no habló desde el protocolo, sino desde la herida. Los padres de los 43, agotados tras más de una década de lucha, lo dijeron claro: por fin alguien dejó de proteger la institución y empezó a proteger nuestra verdad. Y así, el caso Ayotzinapa dejó de ser solo un expediente judicial. Se volvió un espejo nacional, una línea que divide al México del encubrimiento, del México que, quizás, todavía puede salvarse. Porque, si no es ahora, si no es con esto, ¿cuándo aprenderemos que sin justicia para los más jóvenes no hay futuro para nadie? A veces, los sistemas se tambalean en silencio, hasta que algo los obliga a moverse. El caso Ayotzinapa, con sus documentos mutilados, sus jueces expuestos y sus víctimas alzando nuevamente la voz, ha detonado un proceso que por primera vez en años ya no parece tener marcha atrás. Desde el Congreso, la respuesta fue inmediata. El grupo parlamentario de Morena propuso la creación de una Comisión Nacional de Supervisión Judicial encargada de vigilar el actuar de jueces y magistrados
en todos los procesos vinculados a violaciones graves de derechos humanos. El objetivo: impedir que se repita el encubrimiento institucional, la fabricación de fallos y el uso del aparato judicial como herramienta de protección del poder. La iniciativa fue recibida con polémica, pero también con respaldo popular. En voz baja, magistrados retirados y funcionarios activos del Poder Judicial comenzaron a filtrar testimonios a medios independientes. Sí, nos pidieron cambiar criterios, nos llamaban desde arriba, nos decían qué nombres debían desaparecer de las resoluciones. Otros confesaron que fueron presionados para retrasar notificaciones o detener órdenes de aprehensión bajo pretextos técnicos. Lo que parecía una teoría se confirmó como una maquinaria operando desde dentro, aceitada por silencios, intimidaciones y favores. Frente a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó postura con claridad inusual. La justicia para Ayotzinapa no es negociable. No puede ser un símbolo vacío. Debe ser una acción firme, legal y reparadora. En Palacio Nacional, esa frase resonó más como compromiso de Estado que como declaración política, y lo que siguió fue aún más inédito. Una revisión estructural de los mecanismos de nombramiento de jueces, magistrados y consejeros, buscando cortar de raíz la red de lealtades construida durante décadas en los sótanos del poder. Mientras tanto, la FGR, la UIF y la Secretaría de Gobernación abrieron carpetas paralelas no solo contra Leticia RM, sino contra funcionarios de mediano y alto nivel que participaron en la alteración de expedientes, obstrucción de procesos y filtración de información confidencial. El mensaje es claro: ya no se trata de un caso, se trata de un sistema, y el Estado tarde, presionado, pero aún a tiempo ha comenzado a moverse. Pero el avance no solo se mide en reformas, se mide en algo más profundo, en la percepción ciudadana de que esta vez podría ser diferente. Colectivos de víctimas de todo el país reportan que han sido contactados por nuevas unidades de revisión judicial. Algunos padres que durante años fueron ignorados por jueces ahora están siendo llamados para actualizar sus testimonios. Hay quienes dicen que no creen, pero acuden. Porque la esperanza, en México, resucita lento, pero firme. Y aún así, la incertidumbre permanece. ¿Hasta dónde llegará la voluntad política? ¿Hasta qué niveles caerán las responsabilidades? Porque desmantelar una red de impunidad no es solo juzgar a los culpables visibles. Es tener el valor de desmontar el modelo que los creó, los protegió y los premió. Hoy, el proceso ya está en marcha. Las verdades ya salieron a la luz. Y como dijo un abogado de las víctimas en un foro reciente, esto ya no se puede parar, porque si se frena, será el país el que no vuelva a levantarse. La justicia por Ayotzinapa ha dejado de ser una exigencia aislada, se ha convertido en el punto de inflexión de una nación entera. Y la pregunta ya no es, ¿qué ocurrió aquella noche?, sino, ¿qué México estamos dispuestos a reconstruir desde esta verdad incómoda? Ayotzinapa ya no es solo una herida histórica, es un juicio vivo contra el sistema que la hizo posible. Lo que esta semana comenzó con una detención silenciosa en Chilpancingo, terminó por abrir la cloaca institucional más profunda del México moderno, un aparato de justicia corrompido, intervenido, funcional al poder y enemigo de la verdad. Omar García Harfuch lo dijo con claridad frente al país entero: lo de esta semana fue el primer paso, hay más nombres, no vamos a detenernos. Y sus palabras no fueron una amenaza, fueron una advertencia dirigida a jueces que vendieron su toga, a operadores políticos que firmaron sentencias a cambio de impunidad, y a quienes, desde el silencio cómplice, dejaron que el dolor de 43 familias fuera archivado como si fuera papel viejo. Por primera vez, México se mira al espejo y reconoce una verdad brutal: la justicia no fue víctima, fue verdugo. No fueron errores, fueron decisiones. Y esas decisiones construyeron un muro
que hoy comienza a resquebrajarse. Lo que sigue no es fácil, será largo, doloroso, incómodo, pero también necesario, porque si no somos capaces de juzgar al sistema que encubrió, traicionó y manipuló, entonces no habrá justicia que valga. Esta no es solo la historia de Ayotzinapa, es la historia de un país que, por fin, decidió dejar de callar. Y hoy, ese país está llamado a algo más grande que el castigo, a reconstruir, con memoria y con coraje, la justicia que nos fue arrebatada.